Les agradecemos a todas las escuelas que se están conectando en esta plataforma de Zoom, en las efemérides de ciencia, en el día 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua. Y tenemos una investigadora de lujo que la charla, el nombre de la charla lleva por título El manejo comunitario del agua, retos y oportunidades, a cargo de la maestra Janice Alvarado Velázquez. A continuación, daré lectura a su semblanza para que la conozcan un poquito su trayectoria de lo que ella hace. Ella es licenciada en biología por la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, UNAM, y candidato a doctora en el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sustentabilidad, LANCIS. También del Instituto de Ecología de la UNAM por la misma institución. Su investigación se basa en los sistemas hídricos, la gestión sostenible de cuencas a través del monitoreo hidrológico y la modelación espacial, en particular la caracterización de cuencas rurales y urbanas. Actualmente participa en varios proyectos sobre el acceso del agua en ambientes rurales y sus capacidades del mejoramiento del manejo comunitario. Ha escrito y publicado en diversas revistas científicas. Entre sus publicaciones se encuentran el Manual Participativo del Agua y la calidad del agua de San Mateo Xalpa y San Gregorio Atlalculco, Xochimilco, publicado en el 2020 por la Fundación González Río Arronte y el Instituto Earthwatch. Y también el artículo Análisis de la vulnerabilidad espacial explícito en fuentes como, contaminantes de una cuenca kárstica en el suroeste de México, en la revista Applied Geografía en el 2002. Pues demos una fuerte bienvenida a la investigadora. Sí, yo antes quisiera, Lore, agregar a lo que tú acabas de decirle a todos nuestros invitados, es que el Fondo de Cultura Económica, a través de su programa de lectoescritura y divulgación de la ciencia, les da la más cordial bienvenida a estas charlas que organiza el fondo a través de este proyecto de divulgación de la ciencia. Muchas gracias. Pues le cedo la palabra a la maestra Janice y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, gracias por la invitación. Si les parece, voy a compartir una presentación. A ver. ¿Me pueden decir si ya se ve? Perfecto. Ok. Sin problema. Muy bien. Bueno, mucho gusto, gracias a todos por conectarse. Como ya mencionaron anteriormente, yo soy Janice Alvarado. Actualmente soy doctorante en el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad y yo empecé mi carrera siendo bióloga y me empezó a interesar desde antes de titularme como bióloga el manejo del agua, la calidad del agua en los ríos y el suelo. Posteriormente, pues como bióloga, pues siempre me incliné mucho a la calidad del agua, a las bacterias, a las características físicas y químicas del agua. Con el paso del tiempo me di cuenta que, bueno, que estudiar el agua era muy importante, principalmente, pero para los ambientes humanos, ¿no? Para los sistemas humanos también. Entonces, en el doctorado, en los últimos años, ya 8 años trabajando en esto del agua, pues mi interés nació en conocer cuáles son estas relaciones tanto humanas como de los ecosistemas hídricos. Y es así como nace esta plática sobre el manejo comunitario del agua en este Día Mundial del Agua, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco sobre los retos y cuáles son las oportunidades que se tienen en estos sistemas. Y bueno, para empezar hablando sobre el agua, como todos sabemos, bueno, el agua es un elemento muy importante para el desarrollo humano, para la vida en la Tierra, y bueno, y sabemos que nuestro planeta Tierra está cubierto por agua, ¿no? Aproximadamente el 97% del planeta
tiene agua salada. Sin embargo, esta agua no puede ser aprovechable para nosotros los humanos, ¿no? Se estima que aproximadamente el 3% del agua que existe en el planeta es agua dulce y se puede usar, ¿no? Y de este 3%, el 69% se encuentra congelada en glaciares y polos, el 30% se encuentra en los acuíferos subterráneos y menos del 1% es accesible para el ser humano, ¿no? Y bueno, de esta poquitísima agua que hay dentro del planeta, pues sabemos que hay diferentes usos, ¿no? El principal uso que se le da actualmente al agua es para la agricultura, para la producción de alimentos. También algunos usos para el uso doméstico, la industria, los transportes, la salud y el turismo, ¿no? Todos estos usos no solo es lo que consumimos, el agua que vemos, sino todo lo que hay detrás para producir un uso o un servicio, ¿no? Por ello es tan importante este recurso. Y bueno, hablando sobre el acceso al agua, ¿no? Actualmente la escasez de agua afecta aproximadamente el 40% de la población mundial. Una de cada 4 personas para el 2050 se va a ver afectada por la escasez de agua en este año. Y se estima que 260 millones de personas dedican más de 30 minutos al día para buscar agua, ¿no? Son una cantidad importante de personas que no tienen acceso a un servicio básico de agua, como lo que es abrir y cerrar una llave en nuestros hogares. Y aproximadamente 150 millones beben aguas de fuentes superficiales, como ríos y lagos. Y bueno, esto es importante, ¿por qué? Porque las fuentes superficiales de agua están expuestas o más expuestas a la contaminación, dado que están más en contacto con las actividades humanas. Y bueno, y aproximadamente 844 millones de personas no disponen de servicios básicos de suministro de agua, ¿no? Entonces, algunas cifras a nivel mundial sobre el problema de acceso al agua, ¿no? Y bueno, el acceso al agua se ha determinado como un derecho humano, por lo tanto la ONU, las Naciones Unidas, han establecido como un objetivo del desarrollo sostenible, específicamente pues el número 6, en el cual se establece que se requiere agua limpia y saneamiento para todos. Y bueno, hablemos un poquito más sobre el ODS 6, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Es un objetivo que se establece a partir de que el agua es un derecho humano para todos, ¿no? Este derecho humano se declaró por la Asamblea General de la ONU en el 2010 y es reconocido en el artículo 4 de la Constitución mexicana en el 2012. Perdón, dice 2021, pero es en el 2012. Y bueno, este objetivo propone garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Antes, bueno, para cumplir con la Agenda del 2030, que es parte de las metas que se ha opuesto la ONU para a nivel mundial, ¿no? Pero ¿por qué es importante y por qué se considera un derecho humano? Bueno, pues porque para tener una vida digna se requiere un acceso de agua limpia, tanto como para consumo e higiene, pero como para cualquier actividad productiva de bienes y servicios, como ya les había comentado. Y bueno, también porque un adecuado saneamiento, es decir, la existencia de drenajes en los asentamientos humanos, evita que contaminen las fuentes de agua locales, superficiales o subterráneas incluso, y esto evita enfermedades en las personas también y el medio ambiente. Y bueno, también porque es un gran reto asegurar el acceso al agua a la población y al mismo tiempo es necesario proteger las fuentes de agua, tanto en volumen como en calidad. Y ahora pues hablemos un poco del agua en México. La principal fuente de agua de entrada a un territorio de agua es la lluvia, ¿no? La precipitación que ocurre en el territorio mexicano. Aquí tenemos un mapa donde lo muestra esta distribución en donde se ve entre más azul zonas donde llueve más y más rojo zonas donde llueve menos, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, norte y centro del país son zonas semidesiertos o desiertos donde la precipitación es escasa, y el sureste mexicano, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y la península de Quintana Roo son zonas donde hay bastante precipitación. Y esto, bueno, esto hace que la distribución de agua sea también distinta, pero es
un poco paradójico, ahora vemos igualmente este mapa del territorio mexicano, donde resalta también en rojo estos mismos estados donde hay disponibilidad de agua, pero en este caso nos indica que los accesos a los servicios básicos de agua son muy bajos, ¿no? Se dice que en México la mitad de los estados, alrededor del 43%, tiene un acceso regular a los servicios básicos de agua, que es el tono amarillo. Mientras tanto, hay 10 entidades que cuentan con un acceso adecuado, esto en el centro del país, y 8 que tienen un acceso deficiente al agua, ¿no? Y lo vuelvo a repetir, también es paradójico que zonas donde hay tasas de precipitación y lluvia importante, también zonas donde coincide que los servicios de agua no están disponibles. Aquí hay otro mapa de México donde se muestra igual en tonos rojos y naranjas zonas de alto grado de marginación, a diferencia de blanco-amarillo o claros, colores claros, zonas menos marginadas. Y eso también coincide en el aislamiento geográfico de las comunidades, de las localidades y el acceso a los servicios básicos, ¿no? De vivienda, de agua y de salud. Y bien, es por esto que, bueno, que las comunidades, los asentamientos humanos en zonas rurales o periféricas a las ciudades se han abastecido de agua potable y drenaje por medio de prácticas de gestión comunitaria, ¿no? Los sistemas comunitarios de agua han asumido históricamente la labor de gestionar los sistemas de agua potable y saneamiento, ¿no? En algunos casos. Y se entiende como una gestión comunitaria del agua para uso doméstico. Es la forma de gestión típica en comunidades rurales de México y algunos otros países en vías de desarrollo o hispanoamericanos. Y bien, el manejo comunitario del agua o gestión comunitaria del agua, nos referimos a estas estructuras sociales conformadas por vecinos, colonias, localidades rurales, periurbanas e informales también muchas veces, que se encuentran marginadas o alejadas de los centros urbanos, por lo que carecen de servicios de agua potable, saneamiento y algunos otros servicios que son regulados por el municipio o por el Estado. Y bueno, se entiende que el manejo comunitario puede involucrar diferentes escalas, ¿no? Es decir, puede involucrarse decisiones dentro de la vivienda, la comunidad, algunas veces dentro del municipio y en la cuenca, ¿no? Hemos visto en los trabajos que yo he participado que hay muchas personas también pueden organizarse a una escala de cuenca. También involucra redes entre usuarios, los gestores comunitarios o los que organizan la administración del agua y algunas veces algunas instituciones gubernamentales. No siempre es el caso. También el manejo comunitario pues, implica el uso múltiple de fuentes de agua, tanto superficial o subterránea. Por ejemplo, nosotros en las ciudades estamos acostumbrados a hacer un uso único de fuente subterránea o fuente superficial cuando abrimos la llave. En un manejo comunitario muchas veces hay múltiples fuentes de agua que abastecen este servicio a alguna comunidad. Puede ser agua subterránea, puede ser un lago, lago y río, etcétera, ¿no? Y bueno, y este abasto puede ser a través de una infraestructura, el acarreo o la colecta de lluvia. Y bueno, hablando un poco de México, en este caso el estado de Chiapas, que es el caso de estudio que les voy a presentar, en el cual he trabajado y tengo la oportunidad de conocer. Bueno, en México estos sistemas comunitarios operan en su mayoría sin el reconocimiento jurídico legal para que soporten su gestión, ¿no? Muchas veces operan con recursos internos de la comunidad sin apoyo y reconocimiento formal de las instituciones gubernamentales. Y bien, hablaremos un poco de esta cuenca que se localiza en el estado de Chiapas. Aquí vemos en el mapa, es una cuenca que se encuentra con frontera en Guatemala, en el sureste del estado. Es una cuenca que se llama Río Grande de Comitán y Lomas de Montebello. En ella se ubica la ciudad de Comitán de Domínguez y abarca diferentes municipios, entre ellos el municipio de Comitán de Domínguez, Independencia y La Trinitaria, y una pequeña porción del municipio de Las Margaritas. En el trabajo que yo he realizado, he trabajado con comunidades diferentes de la cuenca, y bueno, hablando en la zona alta, pues está Josnajabla Laguna, en la parte intermedia, El Triunfo y Ciscao.
Ciscao particularmente es una comunidad que se encuentra dentro de un parque nacional. Es un área natural protegida que se conoce como Lagunas de Montebello o Lagos de Montebello. Esta es una zona de importancia turística, como les comentaré un poco más adelante. Y bien, la cuenca del Río Grande y Lagos de Montebello, pues tiene diversos escenarios, ¿no? Al ser una cuenca, hay una zona donde recorre un río que está bastante dañado, perturbado, principalmente por la agricultura, ¿no? Que es una de las prácticas que si no bien se llevan adecuadamente, pueden dañar importantemente los sistemas acuáticos, ¿no? Por otro lado, es la zona del Parque Nacional Lagunas de Montebello. Esta es una fotografía que muestra la belleza escénica de este sitio. Son lagos bastante profundos, donde reciben 300,000 visitantes al año aproximadamente, y donde viven comunidades indígenas y comunidades rurales, en las cuales no tienen acceso a agua entubada, no hay una infraestructura adecuada donde tengan agua corriente o al menos todo el día, ¿no? En particular, la comunidad que voy a platicar en esta plática sobre el Ciscao no cuentan con agua entubada, entonces los medios de vida se acoplan a las fuentes de agua superficiales, ¿no? Lagos y ríos. Y bien, como les decía, se encuentra en el estado de Chiapas con la frontera de Guatemala. Se encuentra dentro de una cuenca muy importante que se llama el del río Grijalva y el río Sumacinta, que son de los más caudalosos que tenemos en el país, con mayor disponibilidad de agua superficial. Hay actividades turísticas importantes, como les comentaba. Hay alrededor de 300 localidades dentro de esta cuenca y la mitad o más de la mitad tienen un alto grado de marginación, tienen afectaciones en el sistema de abastecimiento de agua y también acceso limitado a los servicios de salud. Y bien, hablando un poco más de Ciscao, que es esta comunidad que se encuentra dentro del Parque Nacional, me gustaría notar que ellos carecen de agua entubada o de infraestructura formal que abastece el gobierno. Ellos han instalado sistemas de abastecimiento comunitario en el cual hay estos tanques de almacenamiento donde las señoras pueden ir a acarrear el agua. También hay algunas actividades de compra de garrafones y también hay actividades de colecta de lluvia. Y esto es lo que comentaba al principio. El manejo comunitario del agua tiene diversas actividades que muchas veces las mujeres administran su día, sus horarios y la gestión del día, de la cotidianidad, en torno a las actividades que tengan que fungir para obtener agua todos los días, ¿no? Y bien, las decisiones, por lo general, para administrar el agua, se toman dentro de una asamblea ejidal. Y esto es un lugar o un evento en el cual se lleva a cabo por ejidatarios, principalmente hombres, que ellos son los que toman las decisiones dentro de la asamblea ejidal. Entonces, las mujeres tienen muy poca participación para la toma de decisiones dentro de esta asamblea, a menos que el esposo o el hermano fallezca y que ellas puedan tener una voz y voto dentro de las decisiones. Y bueno, el agua también se maneja, se vincula con un comité de vigilancia que está también organizado por miembros de la comunidad. Dentro de este proyecto en el cual yo he trabajado, nos propusimos definir retos y oportunidades que se tienen dentro del manejo comunitario del agua. A pesar del gran reto que es tener un estado de pobreza, de marginación, un aislamiento geográfico en estas comunidades, pero también es que son retos muy grandes, también existen retos que a veces no se visibilizan a menos que trabajes de cerca con la comunidad y que en conjunto se definen tanto los retos como las oportunidades que hay, ¿no? Para ello, lo que se ha hecho en este trabajo, pues, es colaborar con la comunidad y hemos hecho actividades participativas en la cual se busca definir juntos, definir el problema, las soluciones y las posibles soluciones que puedan llevar al menos en el contexto del manejo del agua.
Al mismo tiempo, también se ha hecho un monitoreo de la calidad de agua, como vemos en esta imagen, en la cual se busca identificar cuál es la calidad del agua dentro de los hogares, si hay algún cambio que ocurra dentro de un hogar, desde la fuente de abastecimiento al traslado, el almacenamiento y el consumo del agua. Esto puede generar diversos cambios de su calidad y por ende presentar un riesgo a la salud, ¿no? Y bien, dentro de todas estas actividades que realizamos con la comunidad, junto con la comunidad, identificamos principalmente retos y oportunidades, tanto individuales como colectivos, ¿no? Y decimos individuales porque son aquellos retos y decisiones que se toman a una escala de vivienda, entre una casa donde la decisión puede afectar o beneficiar a una sola familia y colectivos que pueden beneficiar o afectar o involucrar diversas familias dentro de una comunidad, ¿no? Y bueno, tenemos diferentes indicadores de acceso al agua. En primer lugar está el acceso en cantidad suficiente. Y identificamos que uno de los principales retos dentro de manera individual, pues es que hay viviendas que se encuentran en pendientes elevadas o alejadas de la fuente de abastecimiento, lo cual esto genera un reto para obtener agua. Pero al mismo tiempo, a manera colectiva, a manera de comunidad, la falta de redistribución o de una bomba o instalaciones adecuadas también representa un reto colectivo. En cuanto a una oportunidad, en cuanto al agua suficiente en las casas, es que la gente instala tanques de almacenamiento en sus casas y captan el agua de lluvia, lo cual les permite tener plazos o más largos para hacer acudir menos a la fuente de abastecimiento a acarrearla manualmente. Y también por otro lado, de manera colectiva, la gente dentro de esas comunidades construyen tanques comunitarios de almacenamiento que se llenan a través por gravedad del río y bueno, la gente puede acceder a esta agua si es que está cercano a su hogar. En cuanto a otro indicador de calidad suficiente, pues identificamos que hay conocimientos de higiene y saneamiento insuficientes, ¿no? Que es complicado tener dentro de una comunidad hábitos de higiene y saneamiento cuando el acceso al agua es muy bajo, ¿no? Entonces se evita las prácticas de lavado de manos, de bañar y de lavar verduras, etcétera, son menores a cuando hay agua de manera continua. Por otro lado, otro reto dentro del manejo comunitario es que no existe un monitoreo de calidad formal en el cual se le informe a los usuarios y a los gestores del agua la situación actual de cuál es la calidad del agua, si tiene bacterias, si tiene sedimentos, si tiene contaminantes o incluso si es apta para el consumo humano. Por ello, hay purificadoras que venden el agua, pero tampoco hay una confianza total en que el agua del garrafón sea 100% apta para el consumo humano. En cuanto a los retos, en cuanto a las oportunidades de calidad de agua, pues las señoras que trabajan en el día a día en sus casas tienden a hervir el agua de las fuentes naturales para evitar la proliferación de bacterias que puedan causar alguna enfermedad estomacal principalmente. Y algunos acuerdos comunitarios sobre el uso de fuentes superficiales también se llevan a cabo. Es decir, ciertos lagos y ríos prohíben tanto bañarse, hacer actividades recreativas, lavar, tener ganado a las orillas, hacer campañas de reforestación, lo cual permite que la fuente de agua esté, digamos, limpia. Y eso es parte de una oportunidad colectiva o algo, digamos, benéfico para la comunidad. En cuanto a la instalación de higiene y saneamiento, que es parte del objetivo de los desarrollos sostenibles 6, es que existe una instalación compartida donde se lavan trastes, ropa y las manos. Y esto lo identificamos como un reto o algo que habría que trabajar en el futuro, dado que los señores campesinos llegan a su casa a lavar la ropa que usan con agroquímicos, con algunos contaminantes del día a día, y ahí mismo se lavan los trastes y las manos y hay una contaminación cruzada en el cual puede ser un riesgo a la salud, ¿no? Principalmente sobre agroquímicos, ¿no?
Y por otro lado, pues la carencia de drenaje en estas comunidades, donde no hay un drenaje y donde no hay un tratamiento adecuado de aguas residuales, pues también presenta un reto, dado que el agua de desechos se vierte sobre los terrenos o sobre los cultivos y también puede haber un contagio sobre patógenos o algunos contaminantes. En cuanto a las oportunidades del higiene y saneamiento, es que las personas reconocen la importancia del lavado de manos. Para ellos es importante y lo tienen identificado dado a las prácticas que se llevan con los centros de salud, ¿no? Por otro lado, los lavaderos comunitarios también ayudan únicamente se lave ropa y que el agua pueda ser un centro donde todos o todas las personas puedan ir a acudir a lavar únicamente ropa. Por otro lado, otro indicador son las normas y acuerdos comunitarios que si identificamos que pueden ser tanto buenos como malos. Por lo tanto, en cuanto a los retos individuales, hemos detectado que hay una muy poca participación de las mujeres para la toma de decisiones en cuanto al manejo del agua, manejo de la agricultura, el suelo, en general de los recursos colectivos, ¿no? Y en cuanto a retos que enfrentan las comunidades, pues son los conflictos interpersonales que muchas veces dificultan el proceso de aprendizaje o de colaboración. Por otro lado, las oportunidades dentro de la comunidad, pues existe un reconocimiento y cumplimiento de los acuerdos. Nos hemos identificado que las personas que viven dentro de estas comunidades, la gran mayoría conoce los acuerdos y los cumple, lo cual pues creemos que es una oportunidad para el mejoramiento del agua, ¿no? Y el acceso al agua en general. Por otro lado, la creación de comités de vigilancia dentro de la comunidad pues permite que haya una regularización dentro de cómo se usa el agua, cuándo, cómo y quiénes la usan y para qué. Por último, otro indicador que también afecta el acceso al agua es la variación climática. Muchas veces hay un decremento de lluvias o incremento de lluvias o mayor calor, menor calor en estas comunidades, ¿no? Los principales retos dentro de del cambio climático hemos detectado tanto individual como colectivamente es que hay un desconocimiento y una ignorancia que permita tomar decisiones tanto al futuro como en el presente, no solo del agua, sino también de la agricultura y la gestión de los recursos que se tienen en una comunidad. Por otro lado, pues hay otras oportunidades en cuanto a la variación climática, es que hay zonas que se han beneficiado con mayores lluvias y esto permite una mayor captación de agua de lluvia en los hogares y permite una autosuficiencia y una gestión más autónoma de su recurso, ¿no? Y por otro lado, pues acuerdos comunitarios que restringen el riego en secas. Esto lo hemos visto como una oportunidad de cuidar el agua para ciertos usos más prioritarios, como es el consumo del agua en general para la cocina, ¿no? Por otro lado, también hemos visto que el aplazamiento de siembra temporal les ha permitido un poco aprovechar este decremento de lluvias, pero no quedarse sin los cultivos. Pero digamos que estas tomas de decisiones han sido basadas mucho más en rumores o lo que hace el vecino, más que de una información verídica sobre el cambio climático. Y bueno, a manera de conclusiones, la necesidad de tener acceso al agua es fundamental para el desarrollo y el bienestar humano, tal como lo declaró la ONU en la Asamblea General y dentro de la Constitución mexicana. Muchos de nosotros no sabemos, pero dentro de la Constitución se estipula que es un derecho y una obligación del Estado proveer a todo individuo de acceso al agua. Bueno, el acceso al agua y el saneamiento siguen siendo una tarea pendiente en las zonas rurales, ¿no? Y esto es que los gobiernos han dejado en manos de las comunidades el abastecimiento de sus recursos. Si bien muchas comunidades por tradición y por hace muchos años han sido de autogestión, también es cierto que se han desligado responsabilidades para cubrir de necesidad de servicios básicos, ¿no? Tanto de agua como de drenaje. Y bien, el manejo comunitario del agua es un
producto de un largo aprendizaje para resolver los periodos de escasez de agua y se complementa con la conservación del territorio a través de la creación de áreas de conservación comunitaria. Y esto lo hemos visto a lo largo del tiempo, que los acuerdos comunitarios han permitido aprovechar los recursos de una manera más sustentable y con conciencia de que son dependientes del recurso más importante, que es el agua. Por lo tanto, bajo acuerdos comunitarios se tienen preservados o se hace reforestaciones a ciertas zonas de ciertos territorios. Por otro lado, la organización colectiva es un aspecto relevante que incide en el manejo del agua y que contribuye para generar vínculos y valores sociales que son el sustento de los sistemas comunitarios. Por lo tanto, para futuros trabajos o solución de conflictos es importante resaltar que la construcción de vínculos sociales y ambientales y sociales son muy relevantes para generar y proponer soluciones pues reales a problemas reales que no se puede quedar de lado la parte social dentro de un sistema o un ecosistema. Y bueno, uno de los principales retos es la inclusión, la participación activa de mujeres. Es el último, pero no menos importante, en la toma de decisiones dentro de las asambleas ejidales y dentro de otros tipos de decisión. Culturalmente se ha desplazado la opinión de las mujeres dentro del manejo de recursos naturales y es importante que esto se empiece a generar cambios, dado que las mujeres son las principales gestoras de agua a nivel vivienda y pueden ser las principales afectadas por toma de decisiones únicamente por varones. Entonces, el incluir una participación equitativa con perspectiva de género también es importante para el manejo de recursos naturales, no solo el agua, ¿no? El territorio, los bosques, el suelo. Y bueno, por último, pues quiero agradecer a todos estos proyectos que se han llevado a cabo dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, particularmente en el Instituto de Ecología y el Instituto de Geofísica de la UNAM, y con la colaboración del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad. Y actualmente contamos con la participación de la Fundación Gonzalo Rueda Ronte, lo cual pues nos ha permitido tener una visión multidisciplinaria para acceder y entender los problemas que son a nivel nacional, que es algo tan importante como el acceso al agua, no solo en las ciudades, en centros urbanos, sino en lugares periurbanos, rurales o informales, donde identificar los retos es un poco más complejo, dado las múltiples interacciones socioambientales que se generan en estos ecosistemas, ¿no? Ya, eso sería todo. Les agradezco a todos su atención y les dejo una postal de Chiapas. Muchas gracias. Ay, pues muchas gracias, maestra Janice. Nos dio una perspectiva amplia, pues, del agua, las problemáticas que están sucediendo actualmente y sobre todo en la República Mexicana, que es tan importante el manejo del agua y el aprovechamiento de este líquido que nos llegue a cada una de nuestras viviendas. Pues le agradezco mucho y pues damos paso a las preguntas de Zoom o de Facebook con mis compañeros, si son tan amables. Sí, muchas gracias, maestra. Voy a ir leyendo algunas de las preguntas que ya tenemos aquí en el chat del Zoom. Y también si los chicos que están en sus salones, ahí con la profesora Aide Escalante, y también en el otro Cebetis, que también es el Cebetis 123. No, 146, perdón. Si quieren ir preparando preguntas, pueden ir pensándolas y me avisan si es que alguno ahí en los salones quiere participar y les abrimos el micrófono. Entonces, bueno, mientras tanto, María del Carmen pregunta, ¿el acceso al agua y al saneamiento se está haciendo también una tarea pendiente en zonas urbanas? Ok, gracias. Bueno, respondiendo a esta pregunta, sí lo es. Hemos visto, por ejemplo, al menos en la Ciudad de México, que zonas cada vez hemos estado más afectados a la escasez de agua y esto empieza a generar lo que le conocen el tandeo.
no que hay cada vez menos una distribución continua del agua y por lo tanto hay tandeos de que empiezan a mandar agua por horarios o por días, lo cual eso también pues dificulta y genera retos importantes para el almacenamiento del agua principalmente, ¿no? Porque podemos tener agua ciertas horas al día, pero el reto es almacenar el agua y que esta agua también se conserve la calidad para las actividades posteriores. Por otro lado, el saneamiento en las ciudades, si bien contamos en las ciudades o en las grandes urbes con drenaje, es cierto que el saneamiento completo o el tratamiento de aguas residuales aún es un reto para la ciudad. Se estima que menos del 30% de las aguas residuales son tratadas y tampoco son reusadas estas aguas, ¿no? Entonces también es algo importante dentro de las ciudades. Sí, y bueno, se relaciona un poco otra vez con la preocupación por la ciudad. Dice esta Daniela Ramos, ¿qué podemos hacer para cuidar el agua en la Ciudad de México? Ok. Bueno, creo que principalmente es como que siempre he pensado que los recursos naturales antes nos enseñaban que eran limitados o infinitos, eran renovables o no renovables. Creo que la principal cambio, lo que podemos hacer como habitantes, es generar este cambio de paradigma que hay personas que pueden venir después de nosotros, niños, otras generaciones, tener un pensamiento más sostenible es creo que lo principal que podemos hacer, que lo más complejo también, cambiar nuestra manera de pensar, de cómo vemos los recursos naturales, que no somos los únicos en este planeta y que también los sistemas requieren, o sea, bueno, el agua también la requieren las plantas y los animales. Y bueno, creo que es un pasito es empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Muchas Así es. gracias, maestra. Ahora, bueno, Andrés Manuel Esteves del grupo 521 de Prepa 5 pregunta, ¿cómo podríamos llevar el agua a las comunidades que no cuentan con el servicio? Ok. Bueno, pues en primer lugar, legislativamente es una obligación o es una actividad que debería de encargar un municipio. El municipio es la entidad legal que debe de abastecer de agua a una comunidad. Actualmente, si la comunidad es muy pequeña, por eso es que existe el manejo comunitario del agua, pero en un principio el gobierno tendría que cumplir y abastecer esa necesidad. Claro que sin dejar de lado las opiniones y necesidades reales de los comuneros, ¿no? De la gente local. Muy bien. Y pregunta una persona de CBT 146, ¿cómo generar la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones? Bueno, creo que es una pregunta bastante compleja, ¿no? Pero creo que cada vez más hay espacios donde hay participación de las mujeres, al menos en mi experiencia, en el grupo de trabajo en el cual hemos estado colaborando ya bastante tiempo. Lo que hemos tratado de hacer es que todos los eventos participativos y talleres se invita a las mujeres a formar parte y a tener voz y voto en las cuestiones comunitarias. Y creo que poco a poco se ha visto o se ha reconocido, incluso por parte de los mismos ejidatarios, la importancia de contar con su punto de vista. Entonces, creo que empezar con abrir la oportunidad y espacios donde haya participación de las mujeres es un espacio importante desde donde nos encontremos, ¿no? La escuela, la casa, la academia. Muchas gracias, maestra. Ya al principio nadie preguntaba, pero ahorita ya están dejando de ser tímidos y ya están haciendo un montón de preguntas. Héctor Manuel la felicita por la charla. Cruz López, Stephanie, pregunta, ¿cuáles son las áreas más afectadas por el agua? Bueno, por la falta de agua. Bueno, bueno, al menos en el país, en México,
Las zonas más afectadas son las zonas tanto rurales como las zonas informales. Aquellos asentamientos que se generaron en la periferia y donde no son reconocidos de manera legal, son las zonas que tienen una afectación mayor por el agua, ¿no? También la delegación Iztapalapa ha tenido bastantes problemas, ciertas zonas en la ciudad, pero digamos que a pues sí, como a grandes rasgos, pues las zonas marginadas e informales. Ok. Y Ferrer, Ferrer Cordero pregunta, es de Prepa 5 y pregunta, ¿la Agenda 2030 contribuye o ayuda de algún modo en este proyecto? Mira, la Agenda de 2030 de la ONU son lineamientos que se invitan a unirse a aquellos países que pertenezcan a las Naciones Unidas. Sin embargo, hay pocos proyectos que actualmente que se lleven a cabo específicamente en esta región en las que les platiqué que busquen cumplir los objetivos del desarrollo sostenible. No dudo que haya financiamientos, debe de haber algunos apoyos económicos, sin embargo, actualmente en esta zona de estudio del sureste no los hay. Muy bien. Preguntan más chicos de Prepa 5, en este caso Rocío Lisset. Pregunta, ¿el agua de lluvia es potable? Ok. Bueno, pues se ha visto que el agua de lluvia con un tratamiento adecuado em, de separar las primeras lluvias, clorar el agua es muy importante, aunque es una práctica poco tomada por las comunidades, dado que modificas ligeramente el sabor. Si el agua de lluvia se hace un tratamiento adecuado, puede ser una muy fuente segura de abastecimiento de agua. Sí, sí, no, no es tan fácil como que llueva y te la tomes, ¿no? Y que necesita un proceso. Ok. Pregunta Sofía Méndez, ¿qué áreas en México se encuentran en peligro debido a la falta de agua? Mm, Bueno, creo que hablando de manera de ecosistemas, supongo que zonas de desiertos, zonas donde llueve escasamente e incluso zonas donde llueve, pero que se ha visto que el régimen de lluvia se ha modificado por el cambio climático, pues son zonas afectadas de manera a nivel de ecosistema. Y como les vuelvo a repetir, a nivel de centros urbanos, pues aquellos que no están reconocidos legalmente o no son tan importantes o una población de tamaño importante para abastecer de agua por parte de los municipios. Ok. Pregunta Cárdenas Bedoya, son muchas preguntas, maestras. Usted me dice también si tiene algún problema de tiempo. Pregunta, ¿cuál podría ser la manera, bueno, pregunta a Eduardo de Prepa 5, ¿cuál podría ser la manera más efectiva de distribuir el agua en las zonas afectadas sin perjudicar a otras? Sí, claro, eso también es un tema interesante. Por ejemplo, en la Ciudad de México recibimos agua de otras cuencas. Y ese es un tema importante, muy complejo, no tengo la respuesta a cuál sería la mejor manera, pero es importante saber que en ciertas zonas naturalmente va a haber distribución y disponibilidad de agua y otras no tanto. Entonces, creo que es parte de la respuesta que ya había dado de pensar y como jóvenes que estamos en formación, cambiar estas ideas de que em, hay otras maneras de desarrollo, ¿no? El desarrollo no involucra o no implica crecer sin desmedida y sin contemplar al otro, ¿no? Es una manera de pensar de una manera sostenible y creo que este cambio de paradigma puede ir funcionando con nuevas generaciones de profesionistas. Muchas gracias, maestra. Y bueno, los grupos que tenemos aquí conectados en los salones, no sé si quieran hacer alguna pregunta directamente para que abramos el micrófono. La profesora Aide o el CBT 146, no sé si alguien quiera acercarse y decir alguna pregunta. No.
Bueno, aquí todavía tenemos muchas otras preguntas. Por ejemplo, pregunta Jimena de Prepa 5. ¿Considera usted que realmente será posible cumplir o lograr los objetivos y metas que plantea la ONU en la Agenda 2030 con respecto a este tema? Creo que es una pregunta muy difícil, pero eh, creo que ha habido avances. O sea, creo que pensar en positivo siempre es bueno. No tengo una respuesta para ello, pero em, actualmente en el grupo de trabajo que colaboro, que hay nuevas escuelas, nuevas perspectivas de cómo se hace la ciencia más multidisciplinaria, creo que eso nos puede dar una respuesta a tratar de ofrecer soluciones a estos grandes problemas nacionales y mundiales. Sí, ¿no? Además, probablemente los estudiantes que están escuchando esta charla para el 2030 ya tengan la edad suficiente como para, desde sus diferentes profesiones o desde sus diferentes puestos, hacer cosas al respecto, ¿no? Sí. Pregunta Alejandro Ramírez, el tandeo también ya se aplica en regiones de Chiapas, por ejemplo, en Ocosingo, solo se abastece agua una vez a la semana. Bueno, es más bien un comentario. También dice Fátima de Prepa 5, ¿cuánto tiempo queda antes de que el agua potable en la Ciudad de México se agote por completo? No sé si hay, bueno, ya es verlo muy pesimista, pero no sé si hay estimaciones al respecto, maestra. No sabría decir si hay alguna estimación de algún año o cuánto tiempo. Lo que sí sé es que la extracción de agua subterránea en la Ciudad de México es bastante. La gran dependencia que tenemos los citadinos al agua subterránea es muy grande. Entonces, si las zonas aledañas, boscosas y de montaña que tenemos en la Ciudad de México, como son eh, toda la sierra del Chichinautzin, el Ajusco, el Nevado bueno, el eje neovolcánico, son zonas de recarga. Si no hay una buena conservación de las zonas de recarga de agua, probablemente este recurso no dure tanto tiempo como quisiéramos, ¿no? Sí, sí. Bueno, pregunta Franco Jiménez, algo muy importante, que dice, ¿cuáles de las actividades socioeconómicas es la más dañina para el agua en las ciudades? Bueno, en cuanto a calidad, podría ser las industrias que puedan generar desechos contaminantes como metales pesados, tóxicos o contaminantes emergentes que aún apenas están descubriendo cosas que puedan dañar y que al consumirlos sean, o sea, que hay poca información de hecho. Creo que la industria es el sector más contaminante, podría ser por un lado, pero por el otro, el sector que utiliza mayor volumen de agua y que también es contaminante, cuando hay una agricultura intensiva, es justamente esta actividad, ¿no? Cuando no hay un manejo consciente de agroquímicos o plaguicidas, también puede ser un sector económico bastante contaminante y además su consumo es muy grande. Ok, sí, sí. Podríamos decir que las industrias en general gastan todas muchísima agua, ¿verdad? Sí. Pregunta también Santiago de Prepa 5. La mayoría de preguntas son los de Prepa 5. ¿Podemos tomar medidas por nuestra cuenta para poder hacer que el agua sea potable? Pues creo que una opción bastante viable es el agua de lluvia, ¿no? La captación de agua de lluvia creo que sí viene a ser una solución o una alternativa bastante viable, con un filtro, con una cloración, mantener un techo despejado, lavar el tinaco con frecuencia, creo que es una opción bastante viable y es algo que podemos hacer en nuestras casas o incluso colectar el agua de lluvia para ciertas actividades, para el baño, para los trastes, la lavadora. Como que esas actividades, el reuso de agua también es muy importante, ¿no? Tratar de reusar el agua que se desecha dentro del diseño de las viviendas, creo que sería algo muy importante y un avance
que podríamos hacer cada uno en nuestras casas, ¿no? Sí, además me parece que, no sé si todavía está, pero en algunas, por lo menos en la Ciudad de México, no sé en las demás regiones del país, pero sabía que hay apoyos del gobierno, sobre todo en las alcaldías donde hace mucha falta el agua, estaban dando apoyos para proyectos de sistemas de captación de agua. Entonces, bueno, pues si viven en alguna de esas alcaldías, pueden investigar esto de los sistemas de captación de agua de lluvia. Se llama el proyecto Cosecha de Agua, Ah, sí, sí, gotita a sí. gotita. Sí, sí, creo que sí lo he escuchado. Bueno, pregunta a una persona aquí que me parece que es de Zacatlán. Dice, de todos los usos del agua que se dan en los ambientes rurales, ¿qué usos generan mayor desperdicio del recurso? Bueno, supongo que ya habíamos contestado esto un poco, la agricultura. Y también pregunta, ¿qué se puede hacer desde un frente gobierno-academia para afrontar los retos? Mm. Híjole, pues también es una pregunta difícil, ¿no? Em, Creo que la importancia del diálogo y de reconocer que muchas veces si esperamos las soluciones por parte del gobierno, a veces no hay respuesta, ¿no? Entonces lo que han hecho estas comunidades es la autogestión, la autoorganización y creo que esa es una de las grandes ventajas que tiene el manejo comunitario de los recursos, ¿no? Que hay una posibilidad de no esperar soluciones externas, sino generar las propias. Ok, pues sí. Bueno, nuevamente no sé si quieran participar desde los salones de Cebetis, algún estudiante que quiera hacer alguna pregunta. Y si no, bueno, me parece que aquí hay alguien que levantó la mano, M. Vargas C. No sé si quiera participar diciendo una pregunta directa aquí en el Zoom. Em, Parece que se le activó su manita. sí. Bueno, que nos escriba aquí en el chat a lo mejor su pregunta, o creo que va a ser más fácil. Y como hay muchas preguntas aquí en el Zoom y también hay bastante gente que se conectó en Facebook, entonces voy a hacer una pausa aquí en Zoom para darle la palabra a mi compañera Adriana y para poder revisar algunas de las preguntas que ya nos están llegando aquí por el Facebook de la ciencia. ¿Sí estás ahí, Adriana? Sí, gracias, Antonio. Bueno, pues antes que nada agradecer a los cerca de 100 personas que se conectaron a través de nuestro Facebook Live y entre ellos la Prepa 1, la Prepa 5, el CEBETIS 286, el CEBETIS 222, el CEBETIS 200, CETIS 110, CEBETIS 165, CBT 53, CETI 64, entre otros, en el público en general, ¿no? Y bueno, doctora, le mandan muchas felicitaciones por su charla, por sus investigaciones, les encantó la presentación que nos mostró. Y bueno, varias preguntas ya se contestaron a través de las otras preguntas de Zoom. Entonces voy a tratar como de sintetizar algunas. Y por ejemplo, Alexandra pregunta, ¿cuál puede ser un tipo de apoyo en las zonas del país en donde hay sequías? Ok, creo que he visto algunas soluciones en lugares donde hay sequía, pero hay humedad ambiental. Entonces hay captadores de agua de lluvia, de agua de neblina. Entonces creo que pueden funcionar, he visto, no soy experta en el tema en cuanto a zonas de sequías, lo cual me parece que realmente es un reto en zonas donde no hay una precipitación abundante. Definitivamente el agua puede ser, o la principal fuente de agua sería subterránea, ¿no? De acuerdo. Y
Luigi pregunta, ¿tenemos riesgo de quedarnos sin agua en las grandes ciudades? Sí, ya ha pasado, como muy famoso el día cero de Ciudad Cabo, en Sudáfrica. Realmente es un problema importante el quedarnos sin agua en las ciudades, porque podremos tener agua, pero tal vez esa calidad o el agua que tengamos no será el de calidad adecuada para el consumo humano. Entonces, si seguimos con un consumo desmedido, y es cierto, también lo vi en alguna de las preguntas, las grandes industrias y sobre todo las grandes empresas privadas que hacen uso desmedido del agua, ese es uno de los principales retos que habría que enfrentar, sí, enfrentar con los gobiernos, ¿no? De que eh, este gasto desmedido de agua nos puede llevar a una contaminación excesiva y el retorno a un agua potable es muy complicado o tal vez no exista. Ok, pues sí tendría que ver como con normas de regularización o algo así, ¿no? Del consumo de agua. Y justo viene como muy a este tipo de comentario lo que Ángela nos dice. Ángela Judith dice, ¿es responsabilidad del gobierno federal abastecer el líquido y hasta qué punto puede ayudar en esta tarea? En el caso de Nuevo León, ahorita es preocupante el desabasto de agua y no se pronostica lluvia. Sí, bueno, como es dado que dentro de la Constitución ya está, o sea, establecido como un derecho humano, es obligación de los gobiernos abastecer de agua a la población. Sin embargo, pues esto en la realidad no siempre pasa, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer, o hay otros estudios de algunos colegas donde se ha visto cómo eh, las protestas han tenido efectos dentro del requerimiento de los gobiernos, ¿no? De la respuesta de los gobiernos a los ciudadanos. Sin embargo, no tengo una respuesta adecuada. Si la tuviera, creo que podríamos todos hacerla para obtener agua suficiente, de calidad y continua en nuestras casas, ¿no? Y pregunta Jesús Echeverría, ¿los avances científicos podrían ayudar a abastecer una comunidad de agua? Digo, pensando en que ahorita ya hay como mucha tecnología, pero pues seguramente es como, implica como mucho, supongo que gasto. O sea, ¿cuáles son los retos en este caso, aunque haya tecnología, bueno, a partir de la ciencia? Bueno, creo que la ciencia, más que no, o sea, es casi imposible o es muy caro generar agua potable, más que generar al agua, siento que la ciencia junto con las comunidades pueden em, tener, bueno, o proponer soluciones más informadas. Por ejemplo, en el caso de Chiapas, donde hay agua en los lagos, pero no hay manera de cómo llegan a las casas, la ciencia lo que puede hacer es, o se ha hecho, es pues hablar un poco de cómo, cuál es el volumen que tiene un lago, cuál puede ser el volumen que puede ser sostenible para su aprovechamiento. Entonces, eso es lo que debería hacer la ciencia, guiar las respuestas de las comunidades hacia algo más sostenible, ¿no? Y no al revés, ¿no? Muchas gracias, doctora. Pregunta también, ¿por qué las personas no se ven atraídas por colectar agua de lluvia o clarificar el agua de lavado y reutilizarla? Es una pregunta hecha por Connie, egresada del CCH Oriente. Yo creo que es muy importante como estar conscientes que el manejo del agua o la captación de agua de lluvia, la colecta de lluvia, el acarreo de agua requiere de tiempo, de esfuerzo. Es algo que la mayoría de los ciudadanos no estaría acostumbrado a hacer, pero, sin embargo, una vez que nuestras necesidades básicas se ven afectadas por el hecho de no tener agua, creo que es cuando ahí, como humanos, empezamos a buscar otras soluciones. Sí, justo hasta que no nos vemos ya inmersos en esa problemática, ¿no? De carencia es cuando valoramos como, Sí. pues, el uso del agua, ¿no?
conscientemente. Y bueno, ya para finalizar, doctora, porque le comentaba varias preguntas ya se contestaron a lo largo de las otras preguntas de Zoom. Y ya por último, Darían, y es muy similar la pregunta con otra persona, Dulce me parece, que dicen, ¿cuál es el contaminante principal hoy en día en el agua? ¿Hay alguno en especial? Pues no sé del principal, o sea, puede haber múltiples, pero contaminantes, creo que de los que no tenemos estudios, de los contaminantes emergentes de los que comentaba hace un momento, creo que son de los más peligrosos, de los que no hay, que están invisibles en el ambiente por estos desechos químicos, cosméticas, medicamentos, antibióticos, que toda la actividad humana ha desechado sin tener una conciencia de que esto puede llegar al acuífero, al agua, al río. Estos son los contaminantes, digamos, más peligrosos y que en la actualidad, debido al gran aumento de la población, al gran incremento del desarrollo, pues han impulsado estos contaminantes que aún por ser todavía muy jóvenes en el ambiente no hemos visto consecuencias graves, pero que creo que es algo de donde hay que poner atención en estudios posteriores. Bueno, doctora, pues muchas gracias. A través de nuestras preguntas de Facebook, ya son todas, y pues regresamos con las preguntas de Zoom. Antonio, ¿andarás por ahí, porfis? Sí, sí. Aquí me escribió Guadalupe que quiere participar haciendo la pregunta directamente. Entonces, no sé si esté por ahí, Guadalupe. Ya puede abrir su micrófono. Y cómo no, buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias. Quisiera nada más hacer un breve comentario, dado que ya estamos justo al finalizar esta conferencia virtual. Y antes que nada, felicito sobre todo a la doctora o doctorante Yanis y todavía a la gente del Fondo de Cultura Económica por este tipo de conferencias virtuales que debemos también prohijar, ojalá puedan ser presenciales en el Día del Agua, el Día Internacional del Agua. Bien, me presento, soy profesora de la Universidad Chapingo, de la División de Ciencias Forestales, y quería participar desde hace un rato para los comentarios que hay respecto precisamente a la gestión comunitaria del agua, todo lo que conlleva esto, la participación de las mujeres en el aprovechamiento, en la provisión de este recurso, de este bien público que es precisamente el agua y el saneamiento de las aguas residuales. Sin embargo, no me voy a extender tanto, estoy totalmente de acuerdo con la bióloga, la felicito y supongo que también las profesoras, los compañeros que escucho que están haciendo preguntas, participan de la necesidad de la gestión comunitaria de un bien público que es el agua. También, ¿por qué no? Necesitamos como maestra de las distintas alumnos de las carreras forestales, los restauradores forestales, los ingenieros forestales, etcétera. Soy su maestra. La relación entre bosque, cubierta forestal y agua es vital. Mientras tengamos erosionando nuestras tierras aguas arriba, no va a haber agua, no va a haber suelo, no va a continuar el cambio climático extremo. Pero en fin, no me pretendo alargar en esto. Tampoco quisiera retomar la paradoja que ha planteado Yanis en torno, ¿cómo es posible? La pregunta es, ¿cómo es posible que Yucatán, un estado en donde tenemos una precipitación pluvial bárbara, ella señala, dice, tenemos problemas de abastecimiento de agua potable, pero la pregunta entonces dice uno, bueno, pero no me estás diciendo que tienes una precipitación pluvial tremenda, que es uno de los acuíferos súper llenos, y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues entonces, a lo largo, Yanis nos va a decir, ya nos lo acaba de señalar, las actividades económicas que se establecen como prioritarias no convergen con el derecho humano al agua. Y precisamente mi pregunta va para allá. Yanis, hablamos de gestión comunitaria del agua, esto es la gobernanza. ¿Cómo puedo aprovechar
O sea, mi derecho al agua y cuál es mi responsabilidad para conservar esa agua de la cual voy a necesitarla. El agua no es nada más para la sociedad humana, sino es el agua para la vida, para toda forma de vida. Calidad de agua, hasta en los océanos, no para ir a botar mis residuos de las aguas negras a los ríos, a las lagunas, a los mares, y pues allá, ¿qué me importa? No, también hay vida, y esa es de respeto, de conservar, porque la necesitamos para que podamos existir. Bueno, pero la pregunta es esta. ¿Y qué tal si viene una ley de privatización de un bien público como es el agua? El agua superficial y las concesiones de agua que se dan, que ya se dieron con el señor presidente, expresidente Peña Nieto en el norte del país, en diversas cuencas, las aguas. ¿Qué pasa con la privatización? Y pongo de ejemplo, en la ciudad de Saltillo está Aguas Barcelona y ella vende el servicio de abastecimiento y potabilización del agua a los habitantes de la ciudad de Saltillo. Y así van a resolver entonces por el mercado, por vía del mercado, van a resolver el problema de la insuficiencia del agua. Pero entonces, ¿qué pasa con el derecho humano al agua? Con esto atajo también una pregunta en la cual hacían los chicos, que por qué si el agua es gratuita, ¿por qué se tiene que pagar? No se está pagando el agua, que es un bien público, que cualquiera puede tener acceso a él. Se está pagando por la potabilización, por llevarla en toda la infraestructura, tubería, etcétera, etcétera, como dice Yanis, llevarla a las ciudades, como la Ciudad de México, le abrimos y ya tenemos el servicio. Eso es lo que se paga el bombeo, etcétera, etcétera. El agua es gratuita. Muchas comunidades que se cobra el servicio del agua, unos 20 pesos al mes, dicen, ¿pero por qué la voy a pagar si es gratuita? Porque tenemos que pagar la bomba que la extraemos del pozo. Y también entonces tenemos que llevártela en la tubería, etcétera, etcétera, ¿no? Habrá que explicar todo eso a las comunidades para que puedan aceptarlo. En fin, pero ahí está planteada mi pregunta, Yanis. Está pendiente una ley de aguas nacionales. Y cuando se nos privatice y le quiten el derecho de la gestión comunitaria del agua a los pueblos, ¿qué hacemos? Gracias. Es todo por el momento. Muchas gracias y felicito a los organizadores. Gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Sí, creo que los temas que mencionas son bastante importantes. Efectivamente, está en puerta la Ley de Aguas Nacionales y que enmascara este beneficio que da a las empresas privadas, ¿no? Y también por otro lado, sé que hay un movimiento muy fuerte que es que ha impulsado Agua para Todos de una ley mucho más equitativa, sostenible, donde se vea la participación de las mujeres y sobre todo de los usuarios, ¿no? De los usuarios del agua, que también es un punto muy importante que toma. Si bien tenemos derechos como ciudadanos mexicanos al agua, también tenemos una obligación de conocer y respetar cómo desechamos, y no solo el agua, ¿no? Los residuos sólidos, hacernos cargo de ello, también creo que es parte fundamental de hacer algo en este lado, ¿no? De no vertir aceites al agua, porque alguien preguntaba como qué cosas prácticas, ¿no? Como los aceites, tratar de usar jabones biodegradables. Yo sé que suena como cosas muy sencillas, pero que nadie se preocupa, o es muy poca la gente que realmente se preocupa por el que su desecho que sale de su agua, de sus casas, que llevan junto con el agua, muy poca gente se hace cargo de ello o se informa, ¿no? De cómo tratar ciertas sustancias, las medicinas, los antibióticos, etcétera, ¿no? Por decir algunos ejemplos. Y en cuanto a la ley de aguas nacionales, pues considero que como ciudadanos, como mencionaba antes, la información, una toma de decisiones informada, es nuestra responsabilidad como ciudadanos informarnos y exigir a las autoridades el respeto a nuestros derechos, a nuestros recursos. Entonces, sería maravilloso que tuviera yo estas respuestas, pero no las tengo, ¿no? Pero siendo yo una ciudadana que ha estudiado por algún tiempo
los recursos hídricos, considero que el valor de la propuesta y de la información, aún siendo un ciudadano que no nos dediquemos a la ciencia o que no nos seamos biólogos o que no nos dediquemos al agua, es nuestro deber mantenernos informados porque al final de cuentas el recurso es un recurso común y es nuestro y es importante y es el que nos da, eh, o sea, sin él no podríamos existir, ¿no? Entonces, es parte de nuestro deber como ciudadanos informarnos, exigir y entre en una sociedad más informada, más educada, menos habrá un abuso por parte de las autoridades, creo yo. Muchas gracias. No, muchas gracias, Yanis. Muchas de las preguntas que quedan aquí en Zoom me parece que también ya fueron respondidas. Hay preguntas que son repetitivas sobre esta visión pesimista de cuándo se va a acabar el agua. Aquí Miguel Ángel Miranda nos comenta que se prevé que para el 2028 México llegue al día cero. Son algunas de las estimaciones que hay. Y dice que nuevos proyectos como la siembra de nubes son muy costosos y dice que si usted cree que afecte mucho a las zonas afectadas respecto al costo y distribución del agua, además usted cree que este proyecto de siembra de nubes sea utilizado en el futuro. Ah, desconozco, sí lo he escuchado. No sé, o sea, realmente el intervenir tanto con el ambiente tampoco creo que sea como la respuesta, ¿no? A nuestros problemas como humanos, ¿no? No sé qué efectos, qué consecuencias tenga dentro del ambiente, entonces no tengo una respuesta para ello. Sí he visto que hay ciertas actividades que se hacen para promover nubes y que llueva, y también para que no llueva, ¿no? Y esto supongo que es principalmente impulsado por el sector agrícola, pero no tengo una respuesta para ello. Sí, es todavía como muy lejano, ¿no? Lo que tal vez sea más cercano es que se empiece a generalizar los sistemas de captación de agua de lluvia. Ujú, ujú. Eh, Mucha gente pregunta qué va a pasar cuando se acabe el agua, qué va a pasar y pues un poco con lo que acaba de mencionar, supongo, se resuelve con lo que ha estado mencionando usted y con lo que ahorita participó Guadalupe. Pues, ¿qué va a pasar? Pues que sí va a haber una mayor desigualdad, ¿no? Entre la gente que sí tiene acceso, que va a marcar más los estratos sociales, ¿no? De la gente que tiene más dinero va a poder invertir recursos en comprar pipas o en generar cosas para que puedan seguir teniendo acceso y la gente que no, pues va a tener más complicado esta situación. También otra de las preguntas que varios están haciendo es sobre el agua salada. Si el agua salada es viable como para poder potabilizarla, si ya se está usando en algún lugar, o qué pasa con esto. Em, creo hay algunos métodos físicos y químicos que ayudan a disminuir la salinidad del agua. Sin embargo, considero que aún es muy costoso, no es viable para mantener poblaciones grandes. No creo que por ahí vaya la respuesta, a menos que alguien conceda un instrumento para ello, pero realmente no creo que por ahí vaya la solución, ¿no? En cuanto a la potabilización de agua salada. Ok, pues sí. También, bueno, ya como última pregunta, pregunta Santiago si podría hablar o si conoce del problema de Fonafont con los Pueblos Unidos de Puebla. Sí, lo he escuchado, lo he escuchado como ciudadana, no como académica, lo del problema. Lo que sí sé es que las grandes industrias han tenido estas concesiones de extracción de agua muy grande, lo cual un ejemplo es de estos hundimientos diferenciales que hay en ciertas zonas
de la ciudad e incluso afuera de la ciudad en algunos estados de la República, donde la extracción de agua subterránea genera estos hundimientos del suelo. Y a mí se me hace también un paradoja que teniendo agua de lluvia o comunidades donde hay recursos naturales hídricos, se pague hasta 1000 veces más el agua Bonafont a la que pagamos en nuestro recibo en nuestra casa, ¿no? Si hacemos la comparación de cuántos metros cúbicos consumimos en nuestra casa y cuánto pagamos, sé que hay algunas zonas donde se paga más que otras, dependiendo, y como lo decía Guadalupe, dependiendo de dónde vivas, se paga el traslado, el bombeo y la potabilización de agua. Sin embargo, lo que se compara a lo que cuesta una botella de 600 mililitros, que además está generando basura, y que además el rellenado de garrafones tampoco es una manera segura de que estemos consumiendo el agua. ¿Por qué? Porque el traslado, el almacenamiento de agua siempre genera una incertidumbre en la calidad. Si no hay un buen lavado de un garrafón, tampoco sabemos que se esté consumiendo agua adecuada, ¿no? Entonces, creo que una de las respuestas es que nosotros nos hagamos nos hagamos cargo de lo que estamos consumiendo, pero también de lo que estamos desechando, ¿no? Plásticos y cosas al agua. Muchas gracias, maestra Yanis. Pues serían todas las preguntas de esta sesión. No sé si quiera agregar algo a modo de conclusión, de invitación o cualquier comentario para cerrar la charla. Bueno, pues únicamente nada más agradecer la invitación. Claro que siempre hay muchas preguntas que a lo mejor no se responden del todo. Realmente el entender el manejo del agua, el acceso al agua en este día, en el marco del Día Mundial del Agua, es muy complejo, ¿no? El agua es un recurso transversal que toca en diversas esferas del desarrollo sostenible, diversos sectores económicos, políticos. Entonces, responder todas las preguntas y entender todo lo que pasa es muy complejo, ¿no? Y requiere también de estudios multidisciplinarios. Entonces, a los jóvenes y a la gente que nos está escuchando, creo que es una invitación abierta a que cuando seamos profesionistas, los que estamos creciendo con esto, también estemos abiertos a escuchar a otros profesionistas. Los políticos deben de escuchar a los científicos y viceversa, para que haya un diálogo y soluciones más reales a estos problemas que nos afectan a todos, ¿no? Muchas gracias, maestra. Sí, nos quedamos con esto y con la parte que también comentaba de hacernos responsables y como usuarios del agua, y también como consumidores, porque como comentaba, gran parte del problema es la industria y quien consume los productos que fabrica la industria, pues somos nosotros, ¿no? Entonces, mientras más informados estemos, mientras más charlas como esta tengamos, pues mejores decisiones podemos tomar, más podremos exigir al gobierno y pues bueno, nuevamente gracias por la charla y no sé si mis compañeros quieran agregar algo. Gracias. Pues yo nada más agradecerle finalmente a la maestra Yanis. Tenemos ya su constancia, se la haré llegar por correo. Muchas gracias. Y invitarlos a todos nuevamente el próximo viernes 1 de abril a las 12 del día. Tenemos nuestra cita, las charlas con premios nacionales con el doctor Enrique Galindo Fentanes. El título de la charla es Aprovechando las enemistades entre los microbios para producir alimentos más sanos. Entonces, si gustan acompañarlos el día viernes 1 de abril a las 12 del día, tiempo de la Ciudad de México. Recuerden que somos un programa de escritura científica de Leamos la Ciencia para Todos y el equipo de la Ciencia para Todos les damos las gracias por su atención, por esta transmisión y por haberse conectado.